Bienvenidos al podcast de BCI llamado Mercados Globales, el espacio donde exploramos la actualidad económica y abordamos los hitos más relevantes de la semana junto a distintos invitados quienes nos apoyarán con su educación financiera, análisis y perspectiva. La semana pasada tuvimos datos muy relevantes con respecto a la economía global, principalmente a Estados Unidos. Tuvimos datos de inflación, datos de empleo y claramente esto impacta directamente a las inversiones. Además, tenemos datos muy importantes con respecto al mercado local y es por eso que el día de hoy vamos a hablar con Alexis Oce, subgerente de estrategia de BCI Corredor de Bolsa, quien nos aportará con su perspectiva. Hola Alexis, ¿cómo estás? Hola Javi, muy bien, muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros en un nuevo capítulo de Mercados Globales de BCI. Y bueno, ¿qué te parece si partimos con la economía de Estados Unidos? Mira, démosle. Mira, acá tenemos harto que conversar. La verdad es que bajo mi perspectiva estoy viendo un poquito confuso, hay harta incertidumbre y los datos que nos trajeron nos dan dos perspectivas distintas. Por un lado tenemos la inflación en Estados Unidos que fue mejor a lo esperado, teniendo un dato de 3.3% versus lo que se esperaba que era un 3.4%. Y por otro lado tenemos empleo que se ven los datos bastante positivos en Estados Unidos, lo cual impactó positivamente las inversiones, pero por otro lado tenemos el tema de el recorte de tasas. Por el mensaje de Jerome Powell se estima que las tasas pudiesen reducirse de 3 a 1 recorte simplemente para este año. Por lo tanto, esta disyuntiva, ¿cómo impactó a los mercados? Mira, hay varias cosas que nombraste ahí en términos de estructura. Creo que voy a partir por lo primero, que es mezclando la teoría económica con la realidad. Muchas veces toma una distancia tremenda. Cuando uno ve los datos económicos de Estados Unidos, uno asume en teoría que entre mejores datos, mejores para la bolsa, ¿cierto? Y la hace subir. Pero en este caso estamos en un ciclo en donde malas noticias son buenas para el mercado, ¿vale? Entonces, ese ciclo económico que partió en la pandemia y partió incluso con la crisis subprime, si uno se va un poco más atrás, trae consigo el hecho de que malos datos económicos de Estados Unidos serían muy bien recibidos por la bolsa. Y eso tiene que ver con la principal directriz de que cuando la economía de Estados Unidos anda mal, se presiona a la Reserva Federal para que recorte tasas. Entonces esa es la síntesis detrás de todo esto. Ahora, entrando a la inflación particularmente, efectivamente mejoró un poco la inflación, pero hay un problema grande que tiene Estados Unidos en relación a su inflación, y es que un 60-70% de la inflación es explicada por arriendos. Entonces, cuando tú descompones esa inflación completa, te vas a que gran parte de los arriendos están influyendo en la mayoría de la inflación. No son los alimentos, no es lo que tiene que ver con el precio de energía u otros volátiles, sino que directamente el arriendo. Un ejemplo muy simple de entenderlo es yéndote a las tasas hipotecarias en Estados Unidos. Endeudarse hoy día con crédito hipotecario a 30 años, 25 años en Estados Unidos, están con tasas alrededor de un 7,5%. Eso es muy, pero muy superior a lo que tenía Estados Unidos hace 3, 4 años atrás o incluso antes de la pandemia. Y si tú lo comparas con Chile, sigue siendo muy caro en relación a lo que tenemos actualmente. Entonces, esos hipotecarios más caros generan esta presión de que los arriendos también estén subiendo, y lo que influye hoy día en esa inflación más alta de Estados Unidos. Así es, tal como tú dices, hemos visto una inflación bastante alta, a pesar que fue mejor de lo que esperaba el mercado. De hecho, se estima que las proyecciones a fin de año sigan al alza en términos de inflación, pero por otro lado, si hablamos en términos de economía de Estados Unidos, hemos visto números bastante positivos. ¿Cómo esto ha influido, por ejemplo, en su principal índice accionario, que es el S&P 500? Mira, el Standard & Poor's 500 básicamente es el que tiene las 500 compañías más líquidas en Estados Unidos. Hoy día está transando muy cerca de los 5.500 puntos, que eso significa alrededor de un 13-12% de retorno en el año. Nosotros estamos viendo que para final de año debiese alcanzar niveles de 5.800, e incluso hay algunos actores en el mercado que hoy están apuntando a 6.000 puntos para el Standard & Poor's hacia final de año. Así que le deja mucho ruido. Si uno descompone cada trimestre de utilidades de las empresas, porque gran parte del rendimiento de las bolsas tiene que ver con las utilidades de las empresas, y después va añadiendo recortes de tasa, crecimiento económico y muchas otras variables. Pero si nos vamos al core, que es
utilidades de las compañías, este segundo trimestre ya van a ir creciendo alrededor de un 9%, tercero va a mejorar, y el cuarto trimestre de este año va a ser uno de los mejores en crecimientos de utilidades que tengan los sectores de Estados Unidos. Entonces, ese es el combustible necesario para que la bolsa de Estados Unidos siga subiendo. Ahora, si quieres incorporar elecciones de Estados Unidos, el que aparezca Trump con Biden u otros factores adicionales como la Reserva Federal recortando tasas antes de tiempo, todo eso puede ayudar e impulsar a que la bolsa de Estados Unidos siga creciendo. Oye, Alexis, y una pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, de los que están escuchando acá y están escuchando que existen oportunidades a fin de año, pudiesen tomar una decisión de inversión? ¿Qué productos permitirían moverse en relación a los indicadores y a la economía de Estados Unidos? Mira, hay un montón de vehículos que tú puedes usar para poder invertir en la bolsa de Estados Unidos. Voy a derivarlo en dos, que son los más macro. Uno, que tengas una cuenta a nivel internacional, una cuenta Pershing o algún otro actor que te permita tener un vehículo de inversión en Estados Unidos, ya sea invirtiendo directo en el índice o en algunas acciones que componen el índice. Pero también hay otra alternativa, porque cuando uno abre cuentas fuera, normalmente el monto de inversión es muy alto. Nosotros tenemos en BCI desde $100,000 hacia arriba esa cuenta. Pero para aquellos inversionistas que tengan menos capital, hay otra alternativa, y esto casi nadie lo ha explorado ni explotado mucho, pero puedes comprar acciones de Estados Unidos, el índice de Estados Unidos, ETF en el mundo, casi 400, a través de la bolsa local, y eso se llaman valores extranjeros. Por lo tanto, lo puedes comprar en pesos o en dólares. Y eso no necesitas un mínimo para poder invertir, sino que solamente el mínimo de lo que cueste la acción. Y ahí tú tienes, a través de los valores extranjeros, que lo puedes hacer a través de la página del BCI o directamente con un ejecutivo, invertir en el índice, que es el ETF de Estados Unidos, por ejemplo, en algún fondo que tenga acciones de Estados Unidos, o directamente en aproximadamente 83, 84 acciones que hay de Estados Unidos que tienen hoy día el 60-70% del market cap del Standard & Poor's. Estamos hablando de Nvidia, de Tesla, de Netflix, de Google, Amazon, todas las más importantes lo puedes hacer a través de esa plataforma también. Claro, porque principalmente las que tú comentaste son las que mueven realmente el mercado y lo que están moviendo actualmente. Por lo tanto, si alguien quisiera invertir en la industria o en el mercado estadounidense, pueden adentrarse a la página de bci.cl y ver qué opciones existen. Bueno, ¿qué te parece si nos adentramos un poco más ya a la economía local? Vamos a hablar del principal índice accionario chileno, que es el IPSA, y cómo este debiese moverse en base a los resultados, por ejemplo, del PIB y del IMASEC, que han sido bastante positivos en el último tiempo. El primer trimestre del año tuvimos un PIB de 2.3%, el último IMASEC 3.5%. Esto ha hecho que aumentaran las perspectivas de crecimiento para la economía chilena para este año, y claramente esto debiese impactar positivamente las acciones. ¿Cómo ves tú el IPSA para este año? Bueno, nosotros desde BCI Corredor de Bolsa tenemos una proyección de IPSA que alcance los 7.200 puntos. Eso nos deja harto espacio todavía por crecer, casi un 10% de los niveles actuales. Y por el otro lado, para el próximo año 2025 tenemos alrededor de 8.100 puntos. O sea, quiere decir que tenemos este año y el próximo todavía con muy buenas expectativas de que el IPSA siga subiendo. Si uno mira hacia atrás, que a veces se olvida, llevamos 4 años consecutivos, y este año termina positivo, en donde el IPSA ha rentado positivamente. Entonces, ese espectro se ha cumplido muy pocas veces en la historia, y creemos nosotros que le queda un poco de espacio para que aún se pueda aprovechar estas alzas del IPSA. Ahora, a diferencia de Estados Unidos, hoy día el IPSA está un poco más diversificado en qué acciones son las que están subiendo. Estados Unidos, por ejemplo, está concentrado en 4 acciones, 7 acciones, casi total del retorno del Standard & Poor's. En la bolsa local tenemos más diversificado. Ya no está influyendo las acciones más grandes, que era SQM, sino que está influyendo una gama de acciones que te permite tomar mayores posiciones. Bancario, retail, sector de inmobiliario comercial. Si te quieres ir a tomar directamente en consumo, puedes hacerlo a través de algunas acciones. Entonces nosotros vemos con bastante buenos ojos el hecho de que el crecimiento económico local sea positivo, y eso ayude a que la mayoría de las acciones terminen subiendo. Ahora, tú tocaste al principio el crecimiento del PIB y el IMASEC. Nosotros desde BCI tenemos proyectado un 2,6% crecimiento hacia final de año, eso es todo este año 2024, que eso es
muy bueno en comparación a lo que fue el año pasado. El año pasado crecimos levemente en torno a cero, pero este año el crecer a esos ritmos te ayuda a que haya un dinamismo económico que mejora constantemente. Y si a eso le agregas una inflación cayendo, retrocediéndose a los niveles esperados, definitivamente te puede ayudar al ámbito bursátil. En términos simples, se reactiva la economía y la renta variable sale bastante favorecida, así que ojo con eso, pueden haber tremendas oportunidades, pero hay que evaluar punto a punto. En este punto me gustaría hablar de educación financiera. El IPSA es sumamente importante a nivel nacional y es muy importante que todos lo conozcamos bien. Y en BCI sabemos que quieres saber más sobre el mundo económico, pero a veces hay información dura y difícil de entender. En esta sección te explicamos un concepto económico en simple y con la respuesta de un especialista de BCI. Bueno, en este punto quisiera recalcar y preguntarte, Alexis, ¿qué nos puedes contar sobre el IPSA en súper simple para las personas que están escuchando? Súper, mira, el IPSA es el índice de precio selectivo de acciones, ese es su acrónimo en la relación, y incluye las 30 acciones más líquidas de la bolsa local. Muchos se acordarán porque hace un montón de tiempo atrás habían 40 acciones. Eso cambió hace algunos años atrás y se modificó a 30 acciones que son las que incluyen en el IPSA, que es mucho más homogéneo con otros índices a nivel internacional. Esas acciones que tiene específicamente el IPSA tiene una metodología de elección que hoy día se rebalancea 4 veces en el año: marzo, junio, septiembre y diciembre. Y solamente en 2 de esos rebalanceos hay cambios de acciones. Entonces eso, para nosotros, los más importantes son marzo y septiembre. Esos son los meses en donde puede entrar o salir una acción. Ese IPSA, que está compuesto por un montón de variables y especificaciones para poder hacerlo invertir, hoy día cuenta con 29 acciones. No tiene las 30 que permite o que tiene el índice en su metodología, sino que tiene 29, que es una menos de lo que efectivamente tiene el índice, pero esperamos ya que en la próxima revisión a lo mejor se ajuste un poco más el espectro y eso permita entrar alguna otra acción al selectivo. Oye, Alexis, contarte un poco, cuando trabajé en la Bolsa de Comercio fue específicamente el 2018 cuando se llevó a cabo este cambio con la empresa de S&P y efectivamente generó bastante controversia en las primeras instancias el cambio de 40 a 30 acciones, sobre todo para aquellos emisores que empezaron a salir, porque no era pensado ese tema, así que efectivamente ha habido este cambio de este índice y hoy día es el que más impacta en el mercado accionario local, así que muchas gracias por tu explicación súper clara con respecto a la economía local. Bueno, Alexis, te quiero dar las gracias por estar junto a nosotros en un nuevo capítulo de Mercados Globales de BCI. Y bueno, espero tenerte en una próxima instancia para seguir conversando de economía, finanzas e inversiones. Encantado, Javi. Muchas gracias por invitarme. Te invitamos a conocer mercadosglobales.cl, el sitio de indicadores económicos de BCI, en donde podrás conocer toda la información sobre el mercado accionario, monedas, commodities y los indicadores más importantes a nivel mundial. Ingresa ya a www.mercadosglobales.cl. Este podcast ha sido preparado por BCI con el objeto de brindar información a sus clientes y lectores. Esta información y aquella en la que está basado ha sido obtenida en base a información pública de fuentes que estimamos confiables. Este podcast no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, asesoramiento legal, tributario, financiero ni de otra clase o tipo. En BCI nunca solicitaremos tus claves, números de tarjeta o multipass por teléfono o email. Solo descarga apps BCI desarrolladas por Banco Crédito e Inversiones. Infórmate sobre la garantía estatal a tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl.